El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó el diagnóstico del Pentágono, el cual indica que el narcotráfico controla un 35% de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no entrará en confrontación con el gobierno de Biden. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 18 de marzo del año 2021 y aquí estamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno amigos, que tengan un excelente jueves. Y bueno amigos, la respuesta del presidente Manuel López Obrador hace unas horas en la mañanera dice: no es cierto lo que se sostiene, pero respetamos todas las opiniones de todos. Nosotros vamos a seguir teniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. El presidente Joe Biden es muy respetuoso, aunque Enrique Krause y otros están demandándole que venga y me llame la atención. Y bueno amigos, sin tanto que hablar, mejor a continuación les presento el video. Acompáñenme. Que pues una tercera parte del territorio mexicano está siendo controlado por el narcotráfico. E incluso se atrevieron a mencionar o a calificar de desgobierno, y que en este desgobierno se está infiltrando pues la influencia de Rusia y de China. Al mismo tiempo también señalaron que sus agencias de inteligencia tienen conocimiento de que grupos terroristas del Medio Oriente se están infiltrando en la frontera norte, Estados Unidos-México. ¿Qué opinión tiene al respecto, presidente? Pues que no es cierto lo que se sostiene, pero respetamos las opiniones de todos. Nosotros vamos a seguir teniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. No nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos. ¿El presidente Biden no le ha pedido apoyo? No, el presidente Biden es muy respetuoso, aunque Krause y otros estén demandándole que venga a regañarme o me llame la atención, que es realmente lamentable que esto suceda. A propósito, él es muy respetuoso con nosotros y no nos metemos. El respeto al derecho ajeno es la paz. A propósito de Enrique Krause, el artículo 123 del Código Penal Federal dice que se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa de hasta 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las siguientes formas. Y nos parece que en el artículo donde sugiere una intervención sobre México, sobre la Cuarta Transformación, vamos a leer la primera fracción que dice que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. ¿Sería posible hacer una denuncia por traición a la patria, en este caso por la sugerencia de una intervención de un gobierno extranjero? No, somos libres. Prohibido prohibir. No a la censura. Y no perjudica, al contrario, ayuda, porque le va quitando la máscara a mucha gente que simulaba ser de una forma cuando en su interior pensaba de otra manera. Y ahora, con la transformación, pues están quitando la máscara, el mismo coraje, la desesperación, los está llevando a enseñar el cobre. Y esto es bueno, porque hace mucho daño la simulación. Porfirio Díaz fue el creador de la política autoritaria en México,
que se mantuvo incluso después de la revolución. El vendaval revolucionario no pudo arrancar de raíz al régimen porfirista. Decía don Daniel Cosío Villegas que ya no existía don Porfirio, pero surgió doña Porfiria. Entonces, ¿cómo fue que creó él este régimen autoritario? Con el ingrediente de la simulación. Se hablaba de la Constitución, de las leyes, pero la Constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo. Habían elecciones, pero ya de antemano se sabía quién iba a ganar. Él mandaba las listas a los estados con las palomas mensajeras. Todo era simulación. Eso, repito, se trasladó al periodo posrevolucionario y se mantuvo durante mucho tiempo. Yo recuerdo que el doctor Nava, Salvador Nava Martínez, un gran luchador por la democracia, cuando estaba de candidato a la gobernatura en San Luis Potosí, decía: aquí en San Luis hay dos periódicos. Uno abiertamente vinculado al autoritarismo y desde luego en contra nuestra. Y el otro, supuestamente plural, que simulaba ser independiente. Y decía el doctor Nava: el peor, el que más daño nos hace, es el pseudo plural. ¿Se acuerdan cómo en el último periodo o en la última etapa del periodo neoliberal empezaron a surgir los independientes para todo, candidatos independientes, la sociedad civil independiente, los articulistas independientes, los intelectuales independientes, independientes del pueblo, no del poder? Entonces, Krause y otros, vinculados siempre al régimen, ahora se están definiendo. Es como el cuento, la fábula del rey va desnudo. No se dan ellos por enterados, pero se están mostrando como son. Y eso es bueno, porque hace mucho daño, confunde. A veces hay comentaristas de radio, de televisión, periodistas, ¿no?, pseudo independientes, y gente que está a favor de la democracia, a favor de los cambios, ¿no? Se confunde y los engañan. Afortunadamente, pues pasa el tiempo y a esa gente pues termina mostrando el cobre y ya viene la decepción, porque se presentan o durante un tiempo actúan como paladines de la libertad. Pero como decía el presidente Lincoln, al pueblo se le engaña una vez, 2 veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Entonces estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia.
porque es un momento de definiciones. Entonces, si van a buscar ayuda al extranjero, pues así ha sido siempre, y en eso sí se equivocó el gran filósofo que sostuvo que la historia no se repetía, solo en su versión caricaturesca. No, la historia sí se repite. ¿Cuántas veces han ido al extranjero a pedir ayuda en contra de las decisiones que se toman en México? No es la primera vez, ni será la última, pero lo importante es tenerle confianza a nuestro pueblo. Lo que hablábamos, ya cambió la mentalidad del pueblo, ya es otra realidad completamente distinta. Entonces, ni mencionar denuncia contra nadie, no hay que testerearlos, no hay que tocarlos ni con el pétalo de una rosa, porque si no, imagínense, ahí está. No se atreve a decir dictador, pero dice sistema o régimen o gobierno personalista. En su momento, cuando nos robaron la presidencia, la primera vez, él fue el que acuñó la frase de que yo era un mesías tropical. Entonces, llevamos tiempo en esto. Muy bien, Pero presidente. también no enojarse, no perder el sentido del humor. Así es, presidente, muchas gracias. También en octubre del año pasado, en nuestro canal, recibimos denuncia por parte de la dirección, trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y de Ciencias del Mar, en donde dicen que Juan Pablo Arroyo, aún en funciones, Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior, se le ha acusado de corrupción, al igual que a María Guadalupe Falcón Nava, directora general de dicha dirección. Bueno, ellos son acusados por los trabajadores de la educación de este nivel, que les piden cuotas a los directores de los planteles en todo el país, mismo que los mismos directores tienen que trasladar a los alumnos porque tienen que llevarle o entregarle cierto dinero. Nosotros nos dimos a la tarea de investigar esto. No encontramos exactamente esto, pero sí encontramos que muchas de las plazas fueron negociadas porque, de acuerdo a la reforma educativa que se hizo en tiempos de Peña Nieto, se supone que solamente para mejorar la plaza se tiene que hacer a través de una evaluación. Nosotros encontramos más de 900 profesores que no pudieron acreditar la certificación que los promovía a un mejor nivel, por lo cual se ha presumido que tuvieron que pagar, y hay testimonios de ello, que tuvieron que pagar por esa promoción. Nosotros traemos un listado que se lo vamos a entregar porque seguramente le va a servir mucho a la maestra Delfina para que pueda hacer una depuración en la Secretaría. Muchas gracias. De acuerdo, Arturo. Felipe Fierro. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y de Puente Libre MX. Señor presidente, ahorita las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están muy tensas. El presidente Joe Biden afirmó que el presidente ruso, Putin, es un asesino y que le cobraría su injerencia en materia electoral en Estados Unidos. Luego Putin convocó a su embajador y a su cuerpo diplomático en Washington para consultas. Esto, de acuerdo con los expertos, no se presentaba hace 40 años, cuando Afganistán. La pregunta es, considerando que México no está tan lejos de Estados Unidos, como usted lo ha dicho, y que tenemos la frontera que se cruza más en el mundo por personas diariamente, aparte de los lazos económicos, financieros, sociales, ¿qué posición va a jugar México en este conflicto que se advierte va a ser de largo plazo y va a implicar un reacomodo en las definiciones de los países? Pues como se dice en el béisbol,
vamos a jugar con el librito, de acuerdo al librito. Y para nosotros el librito pues es nuestra carta magna, la Constitución, el artículo 89, que define los principios de política exterior de nuestro país. Y uno de esos principios es la búsqueda de la solución pacífica de las controversias. ¿Sería algún comentario a los presidentes en pugna ahorita? Nosotros no tenemos por qué meternos. También un principio en ese artículo es el de la no intervención. Son principios básicos, rectores, que tienen que ver con nuestra historia y hay que ceñirnos, hay que respetarlos. Deseamos que haya buena relación entre los pueblos y entre los gobiernos del mundo, que no haya confrontación y mucho menos guerra. Pensamos que la política se inventó para evitar la confrontación y la guerra, que en política exterior es muy importante el diálogo, buscar el entendimiento, no apostar a la confrontación y actuar con prudencia, con respeto. Yo creo que va a ser un asunto pasajero, solo un mal momento. Eso es lo que deseo. Muy bien, señor presidente. En otra pregunta, ya se instaló una comisión de trabajo en la Cámara de Diputados denominada de transición hacendaria. El objetivo básico es plantear la conveniencia o la operación o la realización de una convención hacendaria que trataría de reacomodar la distribución de facultades y competencias fiscales entre los estados. Es claro que muchos estados tienen muchos años financieramente quebrados, derivado de una política de endeudamiento que alentó el gobierno federal, porque de aquí se autorizan los préstamos o se autorizaban los préstamos a niveles estratosféricos. Además, la mala administración, la corrupción, etcétera. El problema es que los estados están realmente quebrados, la gran mayoría o casi todos. Todos los estados piensan o creen que la federación los va a ayudar, pero pues no tiene dinero la federación o no los quiere ayudar o no los ha querido ayudar. La realidad es que tienen graves penurias, sistemas de carácter social, médico, pensiones, educación, etcétera, están ahorita con la pandemia en punto de tronados prácticamente. La pregunta es, ¿usted no tiene planteada una política para componer o reestructurar las finanzas generales de todos los estados? Porque al final de cuentas pues es un país y lo que no hace la federación o no lo hace el Estado o no lo hace nadie o hay una competencia ahí. ¿Cuál es su posición al respecto? Pues que hay que atender el problema, pero tomar en cuenta por qué se llegó a esta situación en los estados, cómo se les autorizaba que se endeudaran sin límite. La Secretaría de Hacienda les permitía, es más, Hacienda alentaba el que contrataran obras con costos financieros elevadísimos, porque los que estaban detrás de la construcción de esas obras eran políticos o contratistas influyentes. Y entonces una obra que costaba 100 millones la pagaban en 1,000.
comprometieron sus participaciones federales. Hay estados que tienen que estar pagando obras que se hicieron hace 10 años con tasas de interés usureras elevadísimas. Debieron presentar denuncia cuando asumieron los cargos. Pero lo peor es que algunos, no todos, le siguieron con las mismas prácticas, aún sin la autorización del Congreso. No solicitando créditos de largo plazo, pero sí de corto plazo, y destinando recursos de la salud o de la educación para otros propósitos. Entonces sí se requiere una reforma fiscal en esta materia. ¿Bajo qué principios o cuáles serían las pautas a seguir? Honestidad, porque si no es un barril sin fondo. No es cosa de que tengan más dinero. No es el problema solo la falta de presupuesto, el problema es la corrupción. Entonces hay que limpiar, que haya honestidad y austeridad. Y a partir de ahí, a ver, ¿qué se puede hacer para lograr más presupuesto? También sin aumentar los impuestos, sin gasolinazos, sin incrementar deuda. Y pueden decir, no se puede. Claro que se puede, lo estamos demostrando. Ahora, por cierto, si siguen las cosas como están en cuanto al precio del petróleo, vamos a tener unos ingresos adicionales, según el secretario de Hacienda, aunque en esto yo, nada más en esto, soy conservador, pero según el secretario de Hacienda, que sin duda es liberal, está calculando que vamos a recibir 300,000 millones de pesos adicionales. Y hay una parte de ese dinero que es participable, sí. Es una buena noticia. Pero empiezan a repartir ese bono. tan luego pues se convierta en realidad, porque también hay que actuar de manera precavida y hay que evitar los excesos. Afortunadamente va disminuyendo la pandemia, va bajando. La pandemia pues nos afectó mucho, bueno, lo más grave fue la pérdida de vidas humanas, lo que todavía estamos resintiendo, que todavía nos produce tristeza. Hay que cuidar, no confiarnos para que no venga una tercera ola. Hay que cuidarnos, todavía no ha terminado la pandemia y el plan de vacunación va a continuar. Y sí le puedo decir a la gente, al pueblo de México, que no van a faltar las vacunas y que pronto van a estar vacunados los mexicanos, la mayoría de los mexicanos. Ya eso va bien, pero de todas maneras hay que cuidarnos. Lo mismo en la economía, nos afectó, se cayó la economía, estamos creciendo, estamos recuperando. Pero no confiarnos, porque
no por situaciones nuestras, eso sí lo puedo garantizar, pero por cuestiones externas no estamos exentos de que se pueda presentar una nueva crisis económica y tenemos que estar preparados. ¿Una recesión? No quiero adelantar nada, pero no confiarnos. Siempre actuar con cautela para evitar que en las crisis sufra nuestro pueblo, que se siga empobreciendo nuestro pueblo, o sea, evitarlo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y vamos muy bien en la parte económica, vamos recuperando empleos, va creciendo la economía, vamos bien, pero vamos a llegar a la normalidad y vamos a seguir pendientes. No vamos a echar las campanas al vuelo, vamos a actuar con actitudes triunfalistas, no, prudencia, mantener finanzas sanas, no gastar más de lo que se tiene de ingresos, para no tener problemas. En el caso de que se presente una crisis externa en lo económico, aquí no. Aquí una crisis como la que se dio en 1994-95 por un mal manejo de la economía en el tránsito de gobierno de Zedillo a Salinas, eso no. ¿Por qué, señor presidente? Porque actuamos con responsabilidad. Ellos no hicieron eso. Nosotros tenemos finanzas sanas, no tenemos devaluación, siguen creciendo las reservas de México, tenemos una inflación baja, controlada, no hemos aumentado la deuda, es decir, no hemos pedido deuda, no hemos contratado deuda, y va creciendo la economía. Ahora los países que con la pandemia lo primero que hicieron fue endeudarse, tienen problema para salir. Estados Unidos no, porque ellos pues pueden resistir déficits altos. Pero nosotros no, nosotros tenemos que cuidar. Ellos le inyectan dinero a la economía de una manera nunca vista, lo que están haciendo en los últimos tiempos. 1.900.000 dólares. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pide que no haya guerra por confrontación entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV. No olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias, buenas tardes.